El economista Joseph Stiglitz es reconocido como una de las personas más influyentes del mundo. Ha asesorado tanto a líderes mundiales como a organismos internacionales y es ganador del Premio Nobel de Economía. En esta edición especial de Efecto Naim, el Dr. Stiglitz nos revela sus controvertidas opiniones sobre la economía de América Latina, la desigualdad global y el presidente Donald Trump. Yo estuve en Davos recientemente y tuve que escuchar a Donald Trump dar su discurso. Y me parece que superó su propio récord de mentiras durante ese corto tiempo que estuvo hablando. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy tengo una edición muy especial de Efecto Naim. Les traigo una interesante conversación con un invitado que ha sido identificado por la revista Times como una de las personas más influyentes del mundo. Se trata del galardonado, controversial, provocador economista estadounidense Joseph Stiglitz. Al doctor Stiglitz pareciera que no hay tema que se le escape. Sus investigaciones sobre la globalización, sobre el calentamiento global, la inequidad económica o hasta la guerra en Irak han tenido un impacto en todas partes. De hecho, Stiglitz ha sido condecorado en países tan diversos como Colombia, Corea, Ecuador, Francia. Y en el año 2001 recibió el Premio Nobel de Economía por sus importantes contribuciones pioneras sobre la asimetría de la información en los mercados. Un reporte sobre el cambio climático que Stiglitz contribuyó a elaborar se llevó el Premio Nobel de la Paz en el año 2007. El doctor Stiglitz ha jugado un papel crucial asesorando a organismos internacionales y líderes mundiales, como el presidente francés Nicolas Sarkozy o el presidente de Estados Unidos Bill Clinton. Durante 3 años, Stiglitz fue el economista principal y el vicepresidente del Banco Mundial. Stiglitz ha sido profesor en las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, incluyendo la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde es profesor actualmente. También ha recibido más de 40 doctorados honoris causa. Pero su influencia no se limita a la academia. Stiglitz es autor de cerca de 20 libros de gran éxito, son bestsellers. Algunos de ellos, como El malestar en la globalización, ha sido traducido a 35 idiomas. Por si fuera poco, Stiglitz es protagonista de un documental llamado Alrededor del mundo con Joseph Stiglitz. Recientemente tuve el placer de conversar con Joseph Stiglitz. Esta vez nos encontramos en Cartagena de Indias, en Colombia, donde ambos participamos en el Festival Hey, que es un encuentro de literatura, escritura, libros, etc. Le pregunté por sus controvertidas opiniones sobre la desigualdad económica a nivel mundial. Le pregunté también sobre el estado de la economía de América Latina y, por supuesto, sobre el presidente Donald Trump y sus ejecutorias. Esta es mi conversación con Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía y mucho más. En el mundo hay un gran debate sobre el capitalismo. Algunos dicen que hay que reformarlo por completo y otros dicen que hay que ajustar algunas cosas. ¿Dónde está usted en ese debate? Probablemente en algún punto medio. Creo que en cualquier sociedad y economía exitosa, los mercados juegan un rol importante. Por otro lado, los mercados sin restricciones, la desregulación, los bajos impuestos, eso que llamamos el neoliberalismo y que ha venido dominando la discusión pública durante los últimos 40 años, ha sido un fracaso total. Esa ideología ha llevado a la crisis financiera de 2008 y el aumento de la desigualdad. Ha permitido que Estados Unidos pueda explotar los mercados y a la gente vulnerable. Es lo que ha llevado a la crisis de los opioides y a la crisis de diabetes entre niños. Así que la respuesta es sí, los mercados son necesarios, pero tienen que estar bien regulados. Y además necesitamos gobiernos involucrados que provean investigación, infraestructura pública, educación y una serie de cosas que el sector privado no puede proveer por sí solo. Usted mantiene que hay demasiada influencia del mercado, que el mercado importa mucho y que ha fracasado el mercado en muchos casos, pero también hemos visto enormes fracasos de gobiernos. ¿Cómo encontrar ese balance entre mercado y Estado? Bueno,
En primer lugar, creo que la discusión tiene que ir más allá. En nuestra sociedad tenemos los mercados, tenemos el Estado, pero también tenemos muchísimas otras instituciones. En Estados Unidos, las instituciones más exitosas son las universidades, y muchas de ellas son organizaciones sin fines de lucro, fundaciones o son financiadas por el Estado. La Universidad de Harvard o la Universidad de Columbia, por ejemplo, son fundaciones. Me parece que no se le presta suficiente importancia al rol crucial que juegan las organizaciones sin fines de lucro. Las cooperativas de crédito también son instituciones importantes. De hecho, fue la única parte del sistema bancario estadounidense que continuó funcionando después de la crisis de 2008. También necesitamos un sistema de controles y equilibrios y la sociedad civil para garantizar que ni el gobierno ni el sector privado caiga en la corrupción. Así que el balance perfecto está en juntar todas esas instituciones. Uno de los debates que se está dando en Estados Unidos y en el mundo es el enorme poder que han adquirido empresas como Facebook y como Google. Algunos plantean la necesidad de romperlas, que hay que dividirlas en pedazos más pequeños, que hay que regularlas. ¿Usted qué piensa de esto? Cuando se trata de Facebook, sí estoy a favor de que se rompa. No existe ninguna razón para justificar la compra de Instagram y WhatsApp por parte de Facebook. Ese tipo de consolidación de poder en el mercado es un error. Por otro lado, separar estas plataformas hace que sea más difícil regularlas y regular el discurso de odio y la difamación que ocurren en ellas. Así que creo que a fin de cuentas debemos asegurarnos de que no sigan creciendo y creciendo. Y en los casos que se puedan separar, debemos hacerlo. Pero lo primordial debe ser detener las malas prácticas. Google, por ejemplo, tiene prácticas contrarias a la competencia. La Comisión Europea sancionó a Google por miles de millones de dólares. Google se ha embarcado en prácticas ilegales para fortalecer su posición dominante en el mercado de la búsqueda de Internet. Debe poner fin a esta conducta en 90 días o enfrentar más sanciones. Añadiría que uno de los factores que le ha dado a estas compañías tanto poder en el mercado es el acceso que tienen a nuestra información. Me atrevo a decir que nos roban la información porque cuando la mayoría de las personas se suscriben a estas plataformas y aceptan los términos y condiciones, no tienen idea de toda la información que están cediendo. Y en muchos casos, estas compañías están utilizando esa información para explotarnos, para motivarnos y para manipularnos. Me parece que eso no es correcto. Usted habla de la información y de la importancia de tener medios de comunicación independientes, pero uno de los problemas que está ocurriendo es que se están diseminando informaciones falsas y está creando en la sociedad una enorme confusión porque ya no se sabe qué creer ni a quién creer. ¿Cómo se corrige esto? Tenemos leyes que regulan la publicidad, de modo que no es legal hacer publicidades fraudulentas. En el mundo de los negocios tenemos leyes que prohíben el fraude y el engaño. Pero por alguna razón, hace 25 años, estas nuevas empresas tecnológicas dijeron, si nos aplican esas leyes, nos asfixiarán. Puede que hayan tenido algo de razón. No lo sé, pero hoy se ha convertido en una situación destructiva. Así que la respuesta es que tienen que rendir cuentas de la misma manera que lo hacen otros negocios y lo hacen los bancos. ¿Por qué debemos permitir a estas empresas evadir esas responsabilidades simplemente porque son empresas tecnológicas? Al regresar de la pausa, Joseph Stiglitz nos revela por qué la economía estadounidense no marcha tan bien como dice el presidente Donald Trump. Continuamos con esta edición especial de Efecto Naim con el Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Otra de las áreas en las que usted se especializa es la desigualdad económica.
Y ahí hay un debate porque algunos dicen que está corriendo en todas partes, en todo el mundo está aumentando la desigualdad, y otras personas dicen que no, que eso es solamente en algunos países. Cuéntenos. Creo que debería decir que ha estado aumentando en la mayoría de los países. Pero consideremos, por ejemplo, los países desarrollados. En estas naciones existen condiciones muy similares. Las leyes de oferta y demanda son parecidas. Las mismas fuerzas de la globalización están en juego. Y aún así tienen índices muy diferentes cuando se trata de inequidades salariales, de riqueza, de oportunidades o de acceso a servicios de salud. Eso sugiere que son las políticas de un determinado país lo que hace la diferencia. De hecho, a veces digo que un país escoge ser desigual. El ejemplo perfecto es Estados Unidos, pues se trata del único país desarrollado que no reconoce el acceso a servicios de salud como un derecho humano básico. Así que entre las naciones desarrolladas tenemos la mayor inequidad en cuanto a acceso a servicios de salud. No es ninguna sorpresa. Si no tuviéramos un sistema de salud monopolístico, de alto costo y que busca generar ganancias, podríamos tener mejores índices de salud a un menor costo. Es por eso que este tema es ampliamente debatido en el ámbito político estadounidense. Y eso incluye la propuesta de poner un impuesto a la riqueza. ¿Qué es eso? Primero se considera la riqueza total de un individuo, desde acciones y tierras hasta costosas obras de arte. Y por ejemplo, la propuesta que hace una candidata como Elizabeth Warren es que si la riqueza de un individuo supera los 50 millones de dólares, debe pagar un pequeño impuesto por ello. Muy pocas personas van a tener ese problema. Luego, los individuos cuya riqueza supera el $1,000 millones de dólares deben pagar un impuesto un poco más alto. Poco más de 600 personas pagarían ese impuesto. La desigualdad es tal en Estados Unidos que ese pequeño impuesto a los millonarios y millonarios generaría cantidades inmensas de dinero que pueden ser utilizadas para abordar una variedad de problemas sociales, incluido la financiación de un sistema de salud más equitativo. Así que un impuesto de este tipo permitiría reducir la magnitud de la desigualdad de la riqueza en nuestra sociedad. ¿Qué otras políticas propone usted para atender este problema? Bueno, tengo toda una agenda que detallo en mi libro, Capitalismo Progresista, la respuesta a la era del malestar. Y una de las cosas que subrayo es que hay que pensar en las reglas que han moldeado la economía de mercado. Por ejemplo, hemos dejado que corporaciones como Facebook acumulen demasiado poder monopolístico. Este dominio del mercado le permite a estas compañías cobrar precios más altos por sus servicios. Y eso significa que los salarios reales, ajustados por la inflación, bajan. Le hemos dado muy poco poder de negociación a los trabajadores y a los sindicatos. La manera en que estamos manejando la globalización hace que los trabajadores de bajos ingresos sean susceptibles a la competencia extranjera. Hemos hecho muchas cosas que aumentan la desigualdad salarial. Hay que revertir todo esto. Algunos países, como Alemania, que tienen altos índices de desigualdad salarial, intentan corregir esta situación a través de impuestos y gastos tributarios. Es decir, programas de salud, de educación, etc. Estados Unidos, sin embargo, es de los pocos países en los que la tasa tributaria que aplica a los más ricos es mucho más baja que la que aplica a los que menos tienen. Eso tiene que cambiar. Uno de los aspectos más preocupantes del capitalismo estadounidense es la cantidad de personas que no pueden mantener un estilo de vida de clase media. Pagarle la universidad a sus hijos, ser dueños de su propia casa, tener una jubilación decente. Así que hace falta un sistema de protección social que permita que las personas inviertan en sus hijos de maneras que promuevan el futuro del país. Donald Trump ha hecho todo lo contrario de lo que usted recomienda. Es como que hubiera leído su libro y hubiera decidido voy a hacer absolutamente lo contrario. Y él mantiene, y quienes lo apoyan también, que la economía va muy bien, que gracias a haber hecho todo lo contrario de lo que usted plantea, las cosas van muy bien en Estados Unidos.
Yo estuve en Davos recientemente y tuve que escuchar a Donald Trump dar su discurso. Y me parece que superó su propio récord de mentiras durante ese corto tiempo que estuvo hablando. El Washington Post dice que Trump miente más o menos 5 veces al día. Y en esos 20 minutos el número de mentiras fue un múltiplo de ese número. Cuando me presenté en este foro hace 2 años, les dije que habíamos lanzado una iniciativa para el gran retorno de Estados Unidos. Hoy me enorgullece declarar que Estados Unidos está en medio de un boom económico que el mundo nunca antes ha visto. Así que yo circulé una especie de cartilla informativa de lo que realmente está pasando con la economía estadounidense. Contenía información como esta. Ahora mismo, la tasa de crecimiento promedio está alrededor del 2.1%. Durante el segundo mandato de Barack Obama, esa cifra era del 2.4%. De modo que no es cierto eso de que Trump ha alcanzado la mayor tasa de crecimiento. La generación de empleos durante la gestión de Obama era 10% más alta de lo que tenemos con Trump. La expectativa de vida es más baja hoy que lo que fue durante la gestión de Obama. Trump lo que ha hecho es darle un impulso de corto plazo a la economía con una masiva reducción tributaria a los 1.000 millonarios y las corporaciones. En cambio, la clase media, que ha estado sufriendo desde los últimos 40 años, sufrirá un aumento tributario. Y ya estamos viendo las consecuencias. Este año se registrará un déficit de $1 billón. Eso no es sostenible. Al regresar de la pausa, Joseph Stiglitz nos habla de los principales problemas que sufren las economías latinoamericanas. En exámenes globales de educación, América Latina tiende a salir mal. Y en esta economía moderna de innovación, las sociedades que no tienen buenos sistemas de educación se quedan atrás. Continuamos con esta edición especial de Efecto Naim con el Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Hablemos ahora de América Latina. Uno de los problemas de América Latina es que su economía no crece, crece muy poquito. ¿Por qué cree usted que es esto? No hay una sola razón. Creo que el legado de los altos índices de desigualdad ha contribuido. Investigaciones del Fondo Monetario Internacional han demostrado que las economías con mayores índices de desigualdad crecen más lentamente. Otro factor es que la región cuenta con sistemas de educación inadecuados. En exámenes globales de educación, América Latina tiende a salir mal. Y en esta economía moderna de innovación, las sociedades que no tienen buenos sistemas de educación se quedan atrás. Por otro lado, hay un fenómeno que se conoce como la maldición de los recursos naturales, en el cual los países con amplios recursos naturales tienden a tener índices de crecimiento más bajos y una mayor inequidad. Dado que el crecimiento económico de tantos países latinoamericanos se ha apoyado en sus recursos naturales, no es ninguna sorpresa que no les esté yendo bien. Sin embargo, les está yendo mejor que algunos países del Medio Oriente, que también se ven afligidos por la maldición de los recursos naturales. Sin embargo, algunos países han adoptado las políticas que usted recomienda. Usted visitó a Hugo Chávez y lo felicitó por su política económica. ¿Qué pasó ahí? Bueno, esto fue poco después de que Chávez asumió la presidencia de Venezuela, en aquel entonces un país que era de los más ricos de América Latina, pero en el cual 2/3 partes de la población vivía en pobreza. Chávez prometió hacer algo al respecto y describió parte de su plan para impulsar una economía enfocada únicamente en los recursos naturales hacia la producción de chocolate y otras actividades que permitirían alcanzar un crecimiento más balanceado. Realmente, no sé qué le salió tan mal. En parte fue que no pudo implementar su plan. Pero ¿por qué no pudo implementar ese plan? Eso es una pregunta que tú seguramente puedes responder mejor que yo. En todo caso, queda claro que él fracasó implementando esos proyectos que parecían tan buenos.
Yo visito muchos gobiernos de diferentes países y al principio de sus mandatos tienen grandes aspiraciones e incluso ideas coherentes sobre qué hacer. Pero hacerlo, implementar esas ideas es bien difícil. Y hoy día esa es más de la mitad de la batalla. Una de las sorpresas de América Latina en los últimos tiempos son las protestas en las calles, en diferentes países. Lo hemos visto en Chile, en Colombia, en Bolivia, Ecuador. ¿A qué cree usted que se debe este estallido de protestas callejeras en la región? Bueno, yo hubiese esperado que las protestas llegaran mucho antes, pero creo que hay momentos en la historia, incluso mucho antes de esta época de globalización, en los que ciertos sentimientos se esparcen muy rápidamente por el mundo. 1968 y 69, cuando yo era un joven, fue uno de esos momentos de protestas. Lo que diría es que hoy hay un fuerte sentimiento anti-establecimiento en todo el mundo. Trump, el Brexit, Marine Le Pen en Francia y las protestas en Chile. Todos son parte de ese sentimiento anti-establecimiento. Mi interpretación es que hemos tenido 40 años de un experimento neoliberal en el que le dijimos a la gente que la globalización y el pronunciado rol del sector financiero en la economía llevaría a un crecimiento económico más acelerado del cual todo el mundo se beneficiaría. Ahora vemos que el crecimiento se ha desacelerado y que solo los más ricos se han beneficiado. Debemos declarar que ha sido un experimento fallido. Y ahora los ciudadanos están diciendo, tiene que haber una alternativa. El tipo de capitalismo progresivo que yo propongo es una alternativa que puede rebalancear los mercados, el Estado y la sociedad civil, ofreciendo un nuevo contrato social que pueda unir a las sociedades nuevamente. Joseph Stiglitz, muy respetado, reconocido profesor de economía, premio Nobel de Economía, nos ha dado una visión muy controversial, muy diferente de lo que está pasando en el mundo y en América Latina. Thank you very much. Sure, thank you. Y así hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que les haya interesado, que les haya divertido. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.